Pero yo creo, y creo que acá me la voy a jugar bastante, yo creo que Colombia le va a ganar a Brasil. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Y en este caso, volviendo a la predicción de este hexagonal final del Sudamericano Sub-20 2023, pero esta vez de la fecha número 4. Sí, la anteúltima, ya después nos quedará la fecha número 5, es la fecha final y ahí terminaremos de definir quién es el campeón del Sudamericano, quién va a ser el último cupo de los Juegos Panamericanos a Chile, quién va a ser el último o los últimos cupos al Mundial de Indonesia 2023, los dos que faltan. Veremos qué pasa con todo ello, pero hoy venimos solo a hablar de la fecha de mañana, de la número 4, de la anteúltima, y que tiene cruces importantísimos que ustedes no se pueden perder. Tienen que ver estos partidos porque van a estar muy pero muy buenos, atrapantes y encima entre equipos que se juegan muchísimo. Así que sin mucho más para decirles, los que no lo estén, importante que lo hagan, se suscriban acá abajo con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Yo ya sé lo que les digo, son lindos partidos los que quedan, así que no se los pierdan. Y ahora sí, vayamos con todo a la predicción. Sí, a lo que va a ser el antecedente a esta fecha número 4 del hexagonal final de este Sudamericano Sub-20. Bien, arrancamos con el primer partido de esta tanda de mañana, 17 horas horario argentino, 15 horas horario Colombia. Primer encuentro de esta fecha número 4 entre Ecuador y Venezuela, Venezuela y Ecuador. Duelo en el fondo de la tabla por salir y por buscar un cupo en Indonesia 2023 porque no todos están confirmados aún. Y tenemos que hablar de su antecedente. Ellos se han cruzado en fase de grupos, compartiendo el grupo B de este Sudamericano Sub-20 para clasificar al hexagonal, donde el primer partido, este antecedente lo ha ganado Venezuela. Lo ha ganado por la mínima, le ganó 1-0 con el gol de penal de Brian Alcócer a la selección ecuatoriana, a la Tri, que no podía sumar, y sí la Vinotinto, que había ganado en la fase de grupos, no así como no le estaría pasando en este hexagonal final. Le ganaba por la mínima y terminaba con el 1-0 para sumar 3 unidades y para aportar en esa suma de puntos a lo que iba a ser su clasificación al hexagonal final, que ahora está transitando, pero no de la mejor manera. En cuanto a los antecedentes, esta última fecha antes de esta fecha 4, es decir, la fecha 3 del hexagonal final, recordemos que Venezuela cayó por goleada frente a Uruguay, frente a una de las clasificadas tanto al Mundial de Indonesia como de los Juegos Panamericanos. Arrancaba con el gol de Fabricio Díaz de penal como ya sabemos inexistente para la Celeste, pero bueno, que Fabricio Díaz, el mediocampista con mucha categoría, se encargaba a los 18 minutos de poner el 1-0 para la Celeste, pero luego iba a llegar el empate de Brian Alcócer y también de penal para Venezuela, también un penal inexistente, ninguno de los dos fue penal en este partido, vale la aclaración. Marcaba a los 34 minutos la igualdad, el 1-1 para la Vinotinto, que todavía lo ponía en partido y en carrera para aspirar a poder sumar unidades, pero no iba a durar ni un minuto, que desde el saque del medio Álvaro Rodríguez, el delantero uruguayo, ponía las cosas 2 tantos contra 1, volvía a poner en ventaja a la selección uruguaya, a Uruguay en ventaja y dándole la victoria parcial, que se iba a estirar antes de que termine este primer tiempo. A los 44, Ignacio Sosa, desde un remate raro, pero efectivo a la vez, con un mal cálculo quizás de Benítez, el arquero vinotinto, el 3-1 para Uruguay, ya pensando en cómo cerrar el resultado en el segundo tiempo y poder darle la victoria a la Celeste, que le aseguraba la clasificación a Indonesia. Y quién iba a ser quien cerrara todo esto a los 78 minutos, nuevamente para su doblete, Álvaro Rodríguez. Ponía las cosas de una manera muy categórica, con una definición excelsa, exquisita, excelente. Marcaba el 4-1 para Uruguay, sin que pique y de volea, la mandaba adentro, le dejaba obviamente la goleada a la Vinotinto y le daba también la clasificación o la tranquilidad de la clasificación al Mundial de Indonesia 2023 y a los Panamericanos de Chile también de este mismo año, a la selección celeste. Y Uruguay obviamente ganando y goleando, derrotando de una manera muy dura a la selección venezolana. Por otro lado, a Ecuador no le fue mucho mejor que Venezuela. Volvió a caer derrotada en este hexagonal donde no suma ni empates ni victorias. 1-0 por la mínima frente a Colombia, con el gol de
Mina en contra, sí, el defensor ecuatoriano ponía las cosas y le facilitaba las cosas a la selección cafetera con el 1-0 a los 21 minutos y así iba a finalizar el encuentro por la mínima y perdiendo 1-0 Ecuador con nuevamente errores defensivos donde Colombia igualmente no podía cerrar el encuentro, pero sin embargo le terminó ganando, sumó 3 unidades y siguió enterrando a la selección ecuatoriana en lo más bajo de esta tabla de posiciones en el hexagonal final. En cuanto a la predicción, tenemos que hablar de este partido complicado porque los dos vienen con un presente bastante cabizbajo, bastante malo porque no han podido sumar victorias, simplemente una igualdad para Venezuela, es un punto el que los separa de este final de tabla y donde uno de los dos tendría que despegar con un triunfo para poder aspirar a ser uno de los clasificados al Mundial. Veremos cómo se plantea el partido. A Ecuador lo veo de muy bajo rendimiento, sobre todo en defensa, en ataque quizás no tanto, o por ahí mejorando de alguna manera, pero en defensa muy mal, con muchos errores y graves errores defensivos, mientras que a Venezuela la Vinotinto la veo insistente, más allá de que los resultados no la acompañen, ha tenido momentos de muy buen fútbol frente a Brasil, también lo mismo frente a Uruguay, ¿por qué no? Frente a Paraguay también ha tenido lo suyo, pero son pocos los momentos en donde la Vinotinto se expone como con un buen juego y es por eso que me atrevo a vaticinar que si gana alguien, o mejor dicho, mi resultado, porque creo que va a ganar alguien, va a ganar Venezuela por la mínima diferencia. Venezuela va a ganarle 1-0 a Ecuador. Es de los partidos que más me está costando predecir porque lamentablemente vienen de muy mal momento los dos y puede pasar cualquier cosa. Quiero que esto quede claro y que ustedes también pueden participar acá abajo dejando su resultado. Puede también ganar Ecuador, eso está clarísimo. Hasta incluso se puede darle igualdad. Yo me atrevo a jugarme por la victoria de la Vinotinto, pero que no le sorprenda que Ecuador pueda también dar el batacazo y se pueda llevar el partido sin ningún lugar a dudas, ¿por qué no? Pasamos a hablar del segundo partido, sí, el segundo encuentro de mañana de esta fecha número 4, Uruguay, Paraguay, Paraguay, Uruguay, el duelo de los Guay, 19:30 horas horario argentino, 17:30 horas horario colombiano. Vamos a estar viendo otro encuentro durísimo, sobre todo para Paraguay, quizás también importante para Uruguay. Eso quizás le juegue en contra a la albirroja porque la selección celeste viene derecha, viene firme, viene con puntaje ideal, pero bueno, veremos qué pasa. Bien, como no hay antecedente entre ellas en lo que ha sido la fase de grupos, porque Paraguay perteneció al grupo A y Uruguay perteneció al grupo B, tenemos que hablar únicamente de los antecedentes que han tenido en la fecha número 3 del hexagonal final, donde recordamos que Uruguay en la primera tanda, en el primer partido de esta fecha número 3, goleó a Venezuela 4-1. Arrancaba la goleada con el gol de Fabricio Díaz a los 18 minutos y de penal. Vale la aclaración, inexistente penal, mal arbitraje del árbitro de este encuentro, pero luego iba a terminar igualando Brian Alcócer. El árbitro equiparaba y también un penal inexistente para Venezuela a los 34 minutos donde Alcócer marcaba la igualdad, el 1-1. Sin embargo, no iba a durar nada. Golpe anímico durísimo para Venezuela porque desde el medio sacaba y Álvaro Rodríguez marcaba el 2-1 para la Celeste, así como venía ya el 2-1 arriba para Uruguay nuevamente, que se ponía de vuelta en ventaja y que iba a estirar antes de que termine el primer tiempo con el gol de Ignacio Sosa. 44 minutos de partido y con un remate rarísimo. Ponía las cosas 3-1, estiraba la diferencia y la Celeste se ponía en ventaja de manera muy amplia. Y por último, con Álvaro Rodríguez terminando de estirar esta diferencia, liquidando el partido y goleando para Uruguay a los 78 minutos y con una enorme definición de volea, ponía las cosas, sí, 4-1, goleaba a la Vinotinto, sumaba de a 3, puntaje ideal, clasificación al Mundial de Indonesia 2023 y también a los Panamericanos de Chile. Mientras que por el lado de Paraguay quizás el resultado fue injusto, hay que aclararlo, pero cayó derrotado con Brasil 2-0, donde arrancaba a los 10 minutos con el gol de Giovane, ponía las cosas 1-0 para la verde amarela, que empujaba, que tenía más juego en esos minutos, después de varias situaciones a lo largo de todo el partido que Uruguay no pudo ampliar, no pudo igualar, no pudo tratar de ponerse en ventaja. Ronald Cardoso Falkowski a los 81 minutos de partido ponía las cosas 2-0 para Brasil, liquidaba el encuentro, no le daba posibilidad a Paraguay y lo dejaba también con una sola unidad, sin poder sumar, sin poder llegar a tener algún tipo de punto más y diferenciarse del fondo de la tabla, donde también convive con Venezuela y con Ecuador. En cuanto a la predicción,
Nuevamente, yo creo que Uruguay no va a dar el brazo a torcer, quiere el campeonato, más allá de que Paraguay quiera también la clasificación al Mundial y que esté peleando por esa plaza, por ese cupo. La veo fuerte a la Celeste, la veo fuerte, le salen bien las cosas, tiene un buen funcionamiento, tiene un buen juego, sus jugadores obviamente están en un nivel importantísimo y altísimo también, por ende veo una nueva victoria de Uruguay frente a Paraguay. La veo ajustada, la veo ajustada porque es un partido que se va a dar chivo, parejo, difícil para ambas selecciones, no va a ser nada fácil y va a terminar ganando Uruguay un tanto contra 0. Veremos después si se da o no, ustedes ya saben que me puedo equivocar, pero yo veo el triunfo de Uruguay, veo el triunfo de la Celeste. Después obviamente veremos qué pasa, esto es fútbol, hay millones de resultados posibles, en realidad 3 en cuanto a victoria, triunfo y empate, victoria, derrota y empate, pero bueno, en cuanto a resultados muchos más también. Ustedes pueden participar, como ya lo saben, en los comentarios y veremos si realmente esto termina por darse. Y por último, en el prime time, como siempre, tiene que estar el local, tiene que estar la selección de Colombia, que en este caso se enfrenta a Brasil. 22 horas horario argentino, 20 horas horario Colombia, seguramente a estadio repleto frente a la selección que hoy es puntera de este sudamericano. Para tratar de alcanzar la Colombia estará ahí. En este caso tenemos que hablar de su antecedente, que hay uno, y saben que en la fase de grupos que compartieron dentro del grupo A igualaron 1-1. Brasil por un lado, Colombia por el otro. Arrancaba con el gol de Gustavo Puerta, el golazo de Gustavo Puerta para Colombia, que ponía las cosas 1-0, que lo diferenciaba a la selección cafetera de la verde amarela, pero aparecía Andrés Santos. A los 44 minutos de partido, el mediocampista de Brasil ponía las cosas 1-1, igualaba el partido e iba a finalizar así, en igualdad, en un tanto contra 1. Duro partido, muy lindo de ver, con muchas situaciones, pero que donde no se han sacado ningún tipo de diferencia. Hablar del antecedente que han tenido en la fecha número 3 de este hexagonal final. Recordemos que Brasil le ganó a Paraguay 2-0, más allá de haber sido un resultado un tanto injusto. Comenzaba con el gol de Giovanni a los 10 minutos, ponía las cosas 1-0, levantaba el resultado para Brasil, que era lo esperable, que era lo que se tenía que terminar dando, y luego iba a estirar la diferencia con Ronald Cardoso Falcós, a los 81 minutos de partido ponía las cosas 2-0, liquidaba la situación para Brasil, que la había pasado muy mal en el encuentro, que Paraguay había merecido mucho más y no se le terminó dando, y con esto obviamente clasificó al Mundial de Indonesia y también a los Panamericanos de Chile. Mientras que Colombia también no le ha sobrado nada frente a Ecuador, no ha tenido un juego muy brillante, ha sido más a puro huevo, a pura garra, tratando de sumar 3 unidades, que hasta incluso se dio con un gol en contra, con el gol en contra del defensor Mina de Ecuador, el 1-0 final, ajustado, apretado para la selección cafetera, que volvía a sumar a 3, que tiene 6 unidades y que sueña con alcanzar lo más alto de la tabla para también asegurarse una plaza, una posición en los Panamericanos de Chile. Y debemos finalizar con la predicción. ¿Qué opinamos de este partido? La verdad es que Brasil ya demostró ser, a partir de la fecha anterior, una caja de sorpresas. Puede pasar cualquier cosa con Brasil. Te puede golear, la puede pasar mal, puede hasta llegar a perder. Difícil, pero puede llegar. Colombia lo mismo. Colombia venía demostrando un buen fútbol, un buen juego el otro día con Ecuador. Nadie sabe mucho qué pasó, se le complicó bastante el partido, que a priori parecía bastante accesible, pero yo creo, y creo que acá me la voy a jugar bastante, yo creo que Colombia le va a ganar a Brasil. Colombia le va a ganar a Brasil, aquí es donde se pone interesante la cosa. Colombia le va a ganar un tanto contra 0 a Brasil. La va a sufrir, la va a padecer, porque enfrente tiene un rival de muchísima jerarquía, pero la selección cafetera mañana va a dar todo de sí, va a tomar revancha de esa igualdad en fase de grupos, va a tener un estadio repleto que va a estar a favor y obviamente alentando por ellos, y esto es lo que va a generar que le gane a la verde amarela por la mínima. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí la predicción con lo que van a ser los partidos de mañana, de la fecha número 4 del hexagonal final, ya la anteúltima de este torneo que se nos está yendo. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén, acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan siempre. Dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó la predicción. Y si obviamente quieren dejar sus resultados, se animan también a jugar con nosotros, comenten acá abajo todos los resultados que ustedes quieran tener, y que obviamente si se tienen fe para poder hacer la predicción, acá abajo los dejan. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.